que para mí ha sido una verdadera revelación, Gildy Bardavid, y muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Porque pues es una mujer que ha experimentado muchas variaciones de la conciencia, es una astróloga con muchísimos años de experiencia, más de 30, ¿no, Gildy? Así Tienes es, Adela. más de 30 años. Es Y más, empezó desde los 14 años, empezó, digamos, como con todo un camino espiritual que pues la ha ido formando de una manera impresionante y es una maestra de la conciencia. Para mí ha sido muy revelador este camino, les quiero decir, les recomiendo muchísimo seguirla. Tiene un programa que se llama Expansión de Luz y pues siempre hay como una huella que ella deja en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que Gildy esté en este programa, porque de lo que se trata este programa es de saber qué paz es posible desde todos los ámbitos. Ya saben que hemos entrevistado a escritores, a activistas sociales, en fin, a fotógrafos, y bueno, pues ahora toca a una persona que nos puede hablar desde otro rumbo, desde otra dinámica, desde otra dimensión de la conciencia, porque eso nos puede extender un mapa para nuestra propia realidad. Entonces, bueno, pues tiene además muchísimos libros pues igual a lo mejor ahorita que nos platique un poco también de los libros que has hecho, Gildy. Y bueno, pues a ver cómo iniciamos. Lo que pasa es que son tantas cosas. Ella y yo luego nos ponemos a platicar y se nos van las horas y las horas, ¿verdad? pues gracias por invitarme, Adelita. Antes que nada, mi corazón está feliz de estar en entrevista contigo. Somos amigas, no de hace tanto tiempo, pero sí profundamente conectadas, porque nuestras sesiones han sido desde el corazón. Desde el corazón. Entonces, entonces han sido muy profundas, investigando a través de la astrología y de la numerología, que tú también has profundizado en la numerología y bueno, es un rebote de ideas que como dices, nos traen horas platicando y no solo es una plática superficial para nada, son pláticas que de verdad abren espacios internos eh, para conectar con partes quizás del alma que estaban fragmentadas, que estaban aisladas, que se sentían quizás diferentes, rechazadas, y vamos integrándolas, vamos integrando esas partecitas, esas partes de nuestra niña interior que a veces piden a gritos ser reintegradas, porque si no, nos llaman la atención de muchas maneras. Y ya Sí, claro. reintegrándolas, para mí, eso es ir logrando más y más paz interior, porque al ir reintegrando esas partes internas, ya no nos gritan, ya no nos llaman la atención, ya están en paz, ya se sienten aceptadas, recibidas, amadas y pueden, como un niño chiquito, llamarnos la atención y ya no reaccionamos, ya no nos sentimos reactivos hacia esas voces internas que pueden ser de todo tipo, adictivas, obsesivas, rechazadas. Y ya al abrazarlas, es como el niño que te viene a molestar, lo abrazas y ya se calma cuando ya se siente escuchado finalmente. Entonces, hemos estado escuchando esas vocecitas y profundizando en esos recovecos del alma.
Claro, no, y digo algo que a mí me parece fundamental justo para las personas que nos acompañan, es también como desmitificar esta idea de que la astrología y todo esto es algo esotérico y que te están adivinando. Para mí es un mapa que se extiende, ¿no? Y que además coincide perfectamente con los procesos que las personas van viviendo, ¿no? O sea, es decir, no es menor estar, digamos, en contacto con la astrología, porque eso nos permite como fijar, tener un foco, tener un rumbo claro en nuestra realidad, ¿no? Además, pues, la riqueza que tienes tú, por ejemplo, Gildy, es esta interlocución, ¿no? ¿No? Es así de que cómo vas enfocando la lectura y todo esto dependiendo de las necesidades de las personas. Y eso es profundamente enriquecedor. Para mí ha sido muy terapéutico. Además, tú eres psicóloga, ¿no? Entonces, también platícanos cómo es que has conjugado la astrología y la psicología. ¿Cuál es la relación? Pues mira, cuando lees el zodiaco, cuando lees abres un periódico, una revista o lo que sea y ves ahí tu signo zodiacal, es un cachito, es un parrafito y solamente ese parrafito está interpretando el sol en X signo zodiacal. Pero Ujú, la carta astral eh, es una interpretación, es un mapa, como dices tú, es una simbología muy simple, pero a la vez tremendamente profunda. Cada uno de los símbolos que son las constelaciones, los planetas, las casas, la interacción entre los planetas, refleja nuestro mundo interno, como bien es sabido, como decía Hermes, ¿no? Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, yo la primera vez que me leyeron mi carta astral, fui con un psicólogo que me habían recomendado y fui con mi esposo, que es muy, muy escéptico. Y bueno, la interpretación que dieron a su carta astral y a la mía fue totalmente diferente. Nosotros éramos opuestos. Mi esposo acaba de fallecer hace unos meses. Eh, y lo que le dijeron a él, lo que me dijeron a mí me resonó hasta muy profundamente algo. Estaba a punto de publicar mi primer libro y me dijo, eso no se me va a olvidar, el mundo te va a conocer. Uy, se me alegró el corazón porque estaba ya por salir mi libro y iba a salir en todos los países de habla hispana. ¿Cuál libro? ¿Cuál? Nada más dimos el título. Se llama Un encuentro con tu verdadera esencia. Ujú, ujú. Es un tipo fábula de un cisne que encuentra su verdadera esencia a través de dificultades que atraviesa. Ok. Y después de eso, eh, tuve la oportunidad de estudiar como un año con una astróloga que era amiga de la familia y me iba como a una hora de distancia todos los lunes a verla. Ella ya también falleció. Mm, Y me estuvo enseñando, así como amiga, de forma gratuita. Y estuvimos, en ese entonces no había carta, no había programas de computadora. Esto era en 1993 o ujú. antes, porque en 1993 salió mi primer libro y aprendí a leer y a armar todo el mapa astral. Ahorita ya con una computadora sale inmediato. Y Ajá. desde entonces yo creo que me obsesioné estudiando astrología, Adelita. Me leía todos los libros que me encontraba, no me los leía, me los devoraba
y me ponía a observar en la vida, en las personas, en todas las personas conocidas, abría sus cartas astrales y hasta que me lancé a dar lecturas a nivel profesional, pero yo ya era psicóloga para Ujú. responder a la pregunta que me decías. Yo ya había estudiado en Estados Unidos psicología y pedagogía en la Universidad de Pensilvania y había hecho una maestría en Guidance and Counseling. Ok, Entonces, lo natural para mí fue aplicar la astrología en forma terapéutica. claro. Primero para terapearme a mí misma, porque me ayudó a encontrar raíces de situaciones que estaba yo eh, en conflicto en ese momento o en conflictos anteriores de la vida, porque puedes abrir un mapa astral en cualquier tiempo y lugar. Ujú, Entonces, me recordaba un conflicto que tuve, por ejemplo, cuando me operaron de las anginas, cuando tenía 3 años, ujú. o cuando tuve un rompimiento con una pareja. ¿Y qué estaba pasando en la astrología en ese momento? Y, y cómo se repiten patrones astrológicos e inconscientemente nos recuerdan esos momentos. Entonces, es como una terapia, incluso puedes llegar a vidas pasadas. Yo un tiempo estuve, como 11 años, estuve trabajando con vidas pasadas. Fue uno de mis trabajos más profundos y satisfactorios, el regresar incluso hacia momentos muy cercanos al origen. Wow. Sí, entonces eso para mí borró, eliminó muchísima conflictiva, porque al eliminar la raíz del conflicto, que la mayoría de las raíces vienen de la separación, de la ilusión de separación de la fuente, porque es una ilusión, realmente no hemos estado separados nunca, porque ¿cuál es la energía divina? Está en todos lados, dentro y fuera de nosotros. De hecho, no hay ni dentro ni fuera, somos todo. Sí, es como los tibetanos que dicen, ¿no? Que todas las personas nacemos libres y somos libres, pero, y el chiste en todo el camino espiritual es darnos cuenta que somos libres. No es que no lo seamos, es Sí, darnos cuenta de eso, ¿no? exacto. Finalmente. Y de eso precisamente estoy armando un taller de 21 días justo por empezar en Ujú. este momento cósmico histórico, Adelita, que quizás vale la pena A ver, hablar platícanos. en algún momento de la Ujú. plática, porque estamos viviendo momentos de verdad históricos de transformación planetaria, como no había ocurrido en millones de años, Adelita. Ujú. Ahorita es, Digamos que todo este caos que se ha vivido también a nivel planetario, las guerras, el hambre, es decir, todo este caos que hemos vivido también coincide con este movimiento astrológico, ¿no? exacto, exacto. Ok. Es que estamos a finales de el ciclo del cual los mayas nos hablaban mucho, los hindús, los Vedas, Ujú, los Hopis, en Hawái también. O sea, las culturas ancestrales ya habían visto que en algún momento en la Biblia iba a venir eh, este momento histórico de transición a una nueva era. Se habla de la era de Acuario, que tiene que ujú, ver con 2100 años. ujú.
y un ciclo aún mayor de 26,000 años. Pero si vemos los ciclos dentro de ciclos mayores, están Ujú, terminando tres ciclos gigantes. Un ciclo de 26,000 años, que es del cual hablaban los mayas. ujú, Los yugas hablaban de 24,000 años, pero más o menos coinciden en fechas. ujú. Un ciclo este ciclo de 26,000 años tiene que ver con la era de Acuario, con la precesión de los equinoccios y con el ciclo de nuestro sistema solar alrededor del Sol de Pléyades. Ok. ¿Pero Ajá. eso qué significa? Ese ciclo Ajá. es un ciclo menor. Ahorita vamos a hablar cómo el tiempo se mide en ciclos. Mm, Sí, ok. no es lineal, se mide realmente en ciclos. Los Ujú, mayas hablaban de un tiempo sin tiempo. ok. Ujú. El tiempo lineal que vivimos No es no es, lineal. no es un tiempo que nos puede ayudar a liberarnos. Hay que salirnos de esta linealidad mental del tiempo para poder liberar la mente. Ok. Eh, Y es también justamente cuando nos salimos de esa linealidad, digamos que entonces realmente respondemos al ciclo de los tiempos, ¿no? Como que empezamos a responder en ese flujo, como en ese ritmo, ¿no? sí, Cuando te empezamos a pensar en círculo y no en línea, porque digamos. digamos que hay una parte de nosotros, nuestra Ajá. mente lineal, que Ujú, está acostumbrada a pensar pasado, presente, futuro. ujú, Cuando nos salimos de ese esquema y entramos a nuestra presencia divina, podemos ver que estamos encarnados en un ser humano que aprendió a crear un ego, una personalidad, una identidad para poder vivir la expresión de su vida, ¿no? La expresión del alma que planeó antes de nacer. Por ujú. eso la astrología es muy importante ver, porque se puede ver el plan del alma antes de nacer. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, para responder un poquito más a esa pregunta de los ciclos, porque como que ya entramos a varias preguntas, Ujú, eh, cuando entramos a estos ciclos circulares o multidimensionales, podemos conectar más fácilmente con la multidimensionalidad del ser, que es realmente nuestra esencia. ujú, Y, y hay una parte de nosotros que vive en el diario vivir, que es esa esencia que está viviendo como detrás de cámaras, como calladita, dejando que nuestra identidad, nuestro ego, el personaje que interpretamos en la vida, pues viva su experiencia, ¿no? Ahora este ciclo de ciclos comienza a abrirnos la posibilidad de que podamos conectar con esa multidimensionalidad del ser que está codificada en nuestro ADN. ok. Entonces, al abrir esos códigos dentro de nuestro ADN, que cada una de nuestras células lo contiene, son los códigos con los que nuestra alma viene, porque la parte de dos hebras de ADN, que es nuestra genética, como ya sabes, pues determina si somos altos, si somos chaparritos, el color de ojos, de pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, La herencia genética que tenemos. Pero el alma trae otra herencia,
Ujú, Entonces están las dos al mismo tiempo. Si estamos viviendo desde nuestra personalidad a través de nuestra mente lineal, vamos a la escuela, vamos al trabajo, etcétera, etcétera, vamos viviendo esa conflictiva lineal, eh, teniendo a nuestro niño interior bastante reprimido porque funcionamos de acuerdo a los programas sociales que es necesario tener para poder vivir en una sociedad, claro. pero eventualmente llega a ser demasiado importante trascender esas limitantes de patrones repetitivas durante milenios, como en este momento, podernos liberar de todos esos patrones y darle la oportunidad a nuestra esencia divina de habitar en la vida, de habitar a través de nosotros como nosotros mismos. Y eso es lo que se le llama la conexión con el yo superior o el yo divino. Ujú. Y es abrir la puerta, es un portal enorme a un potencial gigantesco. Sí. Algo que me... Ah, bueno, ibas a decir algo más. Sí, entonces los ciclos de ciclos de ciclos enormes, precisamente de esto nos están hablando, que este final de finales, finales de ciclos, porque no solo es el de 26,000 años alrededor del Sol de Pléyades, sino Ujú. que es un ciclo de 230 millones de años Ok. alrededor de nuestro centro galáctico. Nuestra galaxia tiene un brazo, uno de sus brazos, ahí es donde está nuestro sistema solar. Es uno Ujú. de los brazos más externos de nuestra galaxia y tarda, toda la vida está en movimiento y tarda 230 millones en dar la vuelta. Entonces están coincidiendo esos dos ciclos de 26,000 años y 230 millones de años que Claro. están cerrándose, más un ciclo infinitamente mayor alrededor del gran sol central. Aquí Wow. estamos hablando de multiversos. Eh, hemos vivido, la humanidad ha vivido muchas eras doradas, muchos intentos de pasar a esta era dorada para poder encarnar al yo divino y ha fallado, ¿Por hemos qué? fallado. No O es sea, sí, en el sentido que, ¿qué determina cómo ves, digamos, esa parte, ¿no? Que hemos tenido como la oportunidad de encarnar este ser divino y que no lo hemos logrado. ¿Cómo se ve astrológicamente? ¿Cómo se ve? eh, han habido inundaciones, han habido, digo, ya sabemos lo que narra el Arca de Noé, lo que se narra de la época de Atlántida. Han habido culturas que la Lemuria, la Atlántida, y antes de estas dos culturas que duraron mucho tiempo, miles de años, hubo la polar, la hiperbórea, que también buscaron encarnar, Ujú. encarnar más, eran culturas mucho más etéreas y queríamos experimentar la materia y tuvimos que pasar a través de procesos larguísimos, como de pasar de los peces anfibios a reptiles y todo esto, para poder desarrollar pulmones, para poder respirar oxígeno y todas las demás potencialidades que nuestro cuerpo humano tiene a diferencia de los animales, no diría yo inferiores, pero con menos posibilidades físicas. Y ahora de lo que se trata es de esa expansión, no solo la física, que también va a estar cambiando y vamos a tener la oportunidad de rejuvenecer, sanar, porque todo esto es
potencial de nuestro ADN luz. Mm, Eh, y bueno, es un cambio tan grande que esas culturas que se inundaron y que fracasaron no mm, tuvieron la oportunidad de liberar sus errores y mm, poder trascender al siguiente paso evolutivo. ujú. Hablemos de paso evolutivo como de la parte física, no de la parte espiritual, porque en la parte espiritual siempre estamos completos en la Sí, unidad que somos. ok. Más o menos ahí está la Sí, sí, respuesta. sí, sí, sí. Oye, y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de la astrología, y de esta analogía que se hace mucho con la mitología, ¿no? En las sesiones que hemos estado, que tú mencionas mucho, ¿no? La relación entre Ares y Aries, Saturno, cuando hablas de Plutón, cuando hablas de Mercurio, o sea, hay, digamos que arquetípicamente hay una relación profundísima, ¿no? Entonces, cuando hay una sesión astrológica, al final también hay una relación muy profunda, arquetípica, ¿no? Con nuestra psique. O sea, es decir, también es una lectura multidimensional, al final de cuentas, ¿no? No estamos hablando nada más de energías, o sea, sí estamos hablando de energías, pero también estamos hablando justo de contenidos psicológicos profundísimos, ¿no? A través de la conjunción planetaria y de cómo se interconecta todo, porque siempre es un tejido que hay veces que yo no entiendo nada, porque está todo lleno de líneas azules y rojas, ¿no? Pero es muy, muy interesante cómo puede conectar eso. Entonces, ¿cómo nos puedes hablar desde ahí? O sea, desde esta parte mitológica, desde los planetas, de ese gran tejido de interconexión que somos. Si volvemos a lo mismo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ujú, Elevamos la mirada en una noche llena de estrellas, ¿sí? En medio del campo y vemos esa infinitud que, que decimos, bueno, ¿cómo es posible que podamos limitarnos a pensar que solo existimos vida en este planeta, ¿no? Entonces, ujú, como es afuera, es adentro, hay una infinitud. La física cuántica nos lo dice desde hace más de 100 años, como un quantum, un quark, como un quark, eh, es tan pequeñito que los electrones que pueden girar alrededor de un átomo tienen distancias equivalentes a las que vemos ahí en el cielo, en el sistema solar y en los astros, ¿no? Las ujú. constelaciones. Entonces, la carta astral es una simbología que, como decíamos al mero principio, se ve muy simple, una serie de planetitas, rayas, Bueno, no se ve tan simple, ¿eh? De repente dices, ¿qué es eso, no? Ajá. pero representa el potencial de vida, ¿sí? Ujú, Porque existe el libre albedrío. Y hay una pregunta que podemos intentar profundizar en ella, es qué tanto el libre albedrío y qué tanto es destino. ok, Porque si planeamos lo que queríamos venir a vivir y lo estamos viviendo en un momento dado y no hay tiempo, no hay pasado, presente y futuro, ¿qué tal si ya nuestro planeta está iluminado? ¿Y ujú, qué tal si nuestro planeta ya es un planeta luz? ¿Sí? Que ya ujú, no hay esa duda de que, híjole, va a haber una otra guerra mundial,
que muchos de nosotros pudiéramos estar angustiados en eso. Yo podría decir que como se ven las cosas, Ujú. ya salimos de ese nivel de conciencia, ya no va a haber otra guerra mundial Ok. ahora. Pero, o sea, para responder esa multidimensionalidad que se ve en una carta astral, eh, si la vemos nada más como un círculo y los planetitas, es en dos dimensiones, pero cada simbolito tiene un significado profundísimo. Ujú, Entonces, yo prefiero trabajar como astróloga con preguntas y que la persona me diga, bueno, quiero averiguar sobre esto de mi vida. ujú. Entonces ahí ya nos enfocamos porque si viene alguien a sesión y me pongo yo a hablar de su carta astral, puede que no sea la inquietud que la persona tiene en ese momento. Claro. Entonces, ya viendo qué inquietud te trae a esta sesión, ya podemos ver cuándo comenzó, cuándo es la raíz, cuánto tiempo dura esa alineación planetaria que nos tiene tensos, preocupados, ansiosos, quizás con mala salud, quizás con diferencias conflictivas interpersonales en el trabajo, Ujú, X, ¿no? Entonces, se puede hacer una carta astral dentro de la natal, infinitas cartas astrales desde la natal. Y entonces ahí puedes ver cómo hay una multidimensionalidad de ujú, círculos que se interrelacionan entre sí y que responden a, a las inquietudes del alma, ujú. que Sí, decidió vivir estas experiencias en el planeta y que lo ujú, que busca eventualmente no es limpiar karma, ujú, sino limpiar karma a lo que se reduce es abrazarte en amor, abrazar cualquier conflictiva, como decíamos al mero principio, cualquier conflictiva que podemos tener, ujú, abrazarla. Es parte del niño interior herido que necesita comprensión, aceptación, ser abrazado, ser aceptado tal cual es, amado incondicionalmente. ujú. Cuando entras ya a esas dimensiones de amor incondicional, pues ya estás hablando también de multidimensionalidad. Claro. No, y es, yo creo que es pertinente como aclarar también un poco esta parte del amor incondicional, ¿no? Porque muchas veces también como que se confunde el asunto de que el amor incondicional se relaciona con el amor romántico o el amor que puedes expresar hacia otra persona o algo por el estilo. El amor incondicional es, pues, digamos, es un proceso de integración personal, ¿no? Ujú, Sería ujú. más bien un proceso de integración personal. O sea, no es un proceso de que yo me amo a mí misma y que digan, ay, es muy orgullosa, porque, o sea, Muy es también egoica. egoica, digamos, ¿no? Este amor incondicional del que habla Gildy es justamente ese proceso de ir abrazando todas nuestras vulnerabilidades para integrarlas, y esa integración se convierte en sabiduría al final, ¿no? Es Exactamente. un contacto profundo con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Sí, muchas veces confundimos lo que se habla de la ley de atracción. Piensa positivo, piensa positivo. Y yo desde los 14 años estoy con que estoy observando mi mente y pensando positivo. Pero llega un momento en que observas que hay trenes de pensamientos que actúan inconscientemente Ujú. y no los puede uno trascender queriéndolos negar. A veces Claro.
A veces la ley de atracción se puede confundir con que en lo que te enfocas se expande, ¿sí? Pero si observas simplemente como observador, sin juicio, esa palabra sin juicio tiene mucho que ver con la incondicionalidad del amor. Ujú. Ujú, Si observas sin juicio, entonces estás afuera del problema, estás afuera del tren de pensamientos y no significa que no estás viviendo tu experiencia, significa que puedes estar objetivo y ujú, neutro al respecto de esa conflictiva que uno quiere sanar y no se trata de suprimirla, porque al claro. estar observando, estás, ese estado de no juicio y de neutralidad es disolver, notas cómo se van disolviendo esos pensamientos, a veces reactivos, obsesivos, intensísimos, cuando uno no reacciona impulsivamente Claro. actuándolos, cuando uno no te hacen enojar y bueno, lo natural es pues saco mi enojo, ¿no? Si no Mm, lo saco, entonces lo reprimo, pero no lo quiero reprimir, entonces lo saco. sí, sí. Pero no se trata de eso. Ese ciclo es el karma. La Claro. supresión y la reacción, ¿sí? Es una forma de ver lo que es el karma. Pero entonces cuando ya entras en la neutralidad, en la observación amorosa, amable y amorosa, y en el abrazar esa conflictiva, notas como hasta el enojo, la obsesión, la adicción puede ceder. Sí, justo, porque es como este desdoblamiento, no sé, por llamarlo de alguna manera, es como esta capacidad de observación, es como estar, tener como este discernimiento de cuál es la esencia humana observando la neurosis, ¿no? Uh -huh, Entonces es como justamente cuando observas desde tu integridad esa neurosis que igual también tienes, porque pues uh mientras estamos en este cuerpo de carne y hueso, parte humana. tenemos neurosis, pero cuando se logra ver esa, como en ese desdoblamiento, es justamente cuando se integra, ¿no? Exacto. Ujú, Entonces, ahí es donde vamos a lo que es tu programa para mí. ¿Qué mm. paz es posible? Porque esa observación del ser, hablábamos de que tenemos nuestra parte humana y egoica y nuestra parte que ya está completa, que está pura, que está íntegra, Ujú, que no vive a través del tiempo, ¿sí? Que es ujú, uno con la totalidad, que no necesita evolucionar porque es perfecto, porque es todo, ¿sí? ujú, Cuando ya integramos desde ese aspecto íntegro, completo, esos aspectos fraccionados, entonces se van incorporando esas partecitas, pero ya no en conflicto, sino claro, ya aceptadas, sanadas, amadas. Y entonces como que el rompecabezas de nuestra vida empieza a embonar pieza ujú, por pieza por pieza y empieza uno ya no estar en ese en esa lija, cuando una pieza no embona y trata uno de forzarla, ujú, ¿sí? Entonces, cuando ya integras esas piececitas en la neutralidad, embonan perfectamente en el rompecabezas total, tanto del humano como de la humanidad. ujú, Y de eso es precisamente la era de Acuario, ok, cuando el humano se completa y entonces de humano a humano a humano a humano, se forma la masa crítica y la humanidad es cuando da el salto cuántico. ok. Y eso que, o sea, es decir, ¿cómo se expresa esa era acuariana
en cada uno de los seres humanos. Precisamente ahorita estamos pasando el Sol, Marte, Mercurio, Venus, Ujú, eh, los planetas, también está Plutón ahí en Acuario. Todos estos planetas cercanos al Sol y el Sol ujú, mismo están pasando por el punto donde está Plutón. Plutón es el planeta de los más lejanos conocidos ujú. y a pesar de ser muy lejano, es el planeta que conecta con nuestro verdadero poder, representa el camino evolutivo del alma. Ok. Y esa es la energía, no digamos el planeta, la energía que resuena aquí, porque no es que Plutón me hace a mí reaccionar, es la Ujú, energía plutoniana, esa energía tan lejana, tan transformadora, tan profunda, que conecta con la profundidad de nuestro inconsciente. ujú, Entonces, por ejemplo, Marte, que ayer entró a Acuario y ujú, está muy, muy cerquita de Plutón, va a estar con Plutón el domingo, quizás cuando ya se publique esto, ya va a haber pasado esa conjunción de Plutón con Marte, ujú. pero no importa. Cualquier conjunción, cuando dos planetas se tocan, es un inicio de un Ok. ciclo que va a durar tanto como dure el ciclo de esos dos planetas en Ujú, interacción. Entonces, entonces ahorita Plutón está conectándonos o estamos resonando con esa energía plutoniana profunda de nuestro inconsciente y Marte es como un cerillo ujú. que prende el fuego. Ok. Y Plutón es como la energía atómica. Imagínate. Entonces, Qué fuerte. Súper es intenso. súper Ujú, intenso. Puede tocar energías muy profundas de nuestros átomos, moléculas de nuestro ADN multidimensional y ujú. activar. Es un momento importantísimo. Tiene que ver Sí. también con, con la energía nuclear, ¿sí? Y con el detonamiento de energía nuclear. Hay muchas posibilidades que son factibles en ciertos tránsitos y son tantas las posibilidades que es difícil como astrólogo decir, va a pasar esto. A mí no me gusta la astrología predictiva. Ujú, Esto ujú. para conectar con una de las preguntas originales. Sí, No, que, ajá, para mí la astrología no es predecir qué va a pasar, sino ayudar a discernir qué es lo que está pasando, por qué estoy actuando así, qué es lo que de mi inconsciente está saliendo para poderme entender e integrar a mí misma, ¿no? claro, claro. Sí, y la verdad es que hay a veces muchos cambios. O sea, es decir, hay una resonancia muy profunda y sobre todo, como dices tú, cuando una persona se acerca a la astrología y dice, bueno, a ver, quiero saber concretamente esto o estos aspectos de mi realidad, porque igual se puede interpretar pues es multidimensional al final, ¿no? Pero cuando sí, cuando tienes como claridad de qué es lo que quieres preguntar y de lo que quieres saber, es impresionante cómo la astrología va respondiendo, ¿no? Al ciclo que estás viviendo, o sea, sí te dice. Entonces se convierte verdaderamente en un mapa. Julio Cortázar, el escritor, decía que para él la astrología era fundamental, ¿no? Y lo digo un poco para los escépticos, ¿no? Pero es que es fundamental. A mí me ha pasado mucho que estoy contigo, voy contigo y sí salgo de otra manera. Y no porque me estés diciendo cosas bonitas, es porque estoy teniendo claridad de mi proceso. O sea, en ese sentido, me doy cuenta de hacia dónde ir, ¿no?
no es qué es lo que podría pasar, sino es lo que a mí me está completando mi conciencia, digamos, ¿no? Ujú. No, no es lo que me va a pasar, ni nada por el estilo, es cómo está mi conciencia, cómo me puedo integrar más profundamente y en ese camino, como dices tú, todo empieza a fluir, porque Sí, empiezo a ver más claro, ¿no? y entonces conecta uno con la paz interior. Sí, y justamente esa es la paz posible, Esa es la ¿no? paz posible. Que justo la astrología te conecta, bueno, dependiendo del astrólogo, ¿no? Pero digamos, las lecturas que tú haces, a, a mí me consta que posibilitan la paz, ¿no? O sea, y no porque te esté, es decir, no es porque esté uno sintiendo bonito algún proceso de la existencia, sino porque te está dando una claridad y en esa claridad justamente ves desde tu esencia esa parte neurótica a disolver, ¿no? Exacto. O a integrar, ¿no? Jung tuvo una experiencia de morir y regresar a la vida Ujú, y tuvo conciencia de lo que hay más allá de la vida y al regresar trabajó muy profundamente con la astrología. No lo hablaba abiertamente porque sus colegas iban a reaccionar, ¿sí? ujú. Pero él, cuando tenía casos difíciles, buscaba en la astrología para ver por dónde lo ayudaba a la persona a salir y la astrología lo puede reflejar porque, como dices, perdón, es un mapa, es un mapa, es un lenguaje también. Es un Es lenguaje. muy difícil expresar en palabras lo que cualquier símbolo, no solo de la astrología, contiene. Un símbolo representa mucho conocimiento en un dibujito. Ujú. Ujú. Una palabra también puede tener diferentes interpretaciones, connotaciones, dimensiones, podríamos decir. Pero expresar en palabras lo que un simbolito dice es muy difícil. Sí, Y además de que en la astrología se conecta un símbolo con otro, con otro, con otro, con otro. Entonces es una multitud de símbolos que hay que poner en palabras ujú, precisamente para la persona que está muy sensible en un momento, en una cita, en una sesión. Entonces, se necesita conectar con esas habilidades intuitivas y empáticas del alma, sí, justamente. porque el alma es lo que comprende y entregando esa sabiduría, entregándose a esa sabiduría del alma, entonces las palabras vienen, las Ujú. precisas para ayudar a la persona en ese momento. Claro. Y bueno, también aquí que deben saber que además Gildi combina mucho esa astrología con la numerología, que también, ¿no? Es algo también fascinante, ¿no? Cómo coinciden a veces las lecturas numerológicas con la astrología, ¿no? Hay una relación profunda también, que Sí, es parecerían cosas separadas y no, ¿no? como si el cosmos quisiera comunicarse con nosotros y dijera, Ujú, ¿cómo me comunico con una persona que entró a la vida y que decidió olvidar quién es, para qué está aquí, cuál es su plan de vida, que no sabe nada al nacer y que tiene que aprender todas las cuestiones culturales para sí, poder vivir en una sociedad y olvidándose de quién es? Dice el universo, ¿cómo me comunico con unas personas que como parte del contrato de vida han decidido olvidar? La experiencia de la Tierra es de las experiencias más difíciles del cosmos,
Ujú. Hablábamos de que cómo es posible que hay un plan, que pudiera haber solo un planetita donde haya vida. No, hay múltiples, Hay pero este es múltiples, de los claro, planetas más difíciles para el alma porque se tiene que olvidar de sí mismo como parte del contrato de vida. Ya las nuevas generaciones van a estar naciendo con el recuerdo de quiénes son. Y claro. nosotros a través de estas terapias de conocer estos lenguajes cósmicos, podemos aprender a recordar. Y los 21 días de autorrealización, de eso se tratan, Adelita. Con los Ok. que vamos a empezar y me encantaría invitar a las personas que están escuchando esto y a entrar en este taller de 21 días de autorrealización para realizar ejercicios muy simples que nos Ujú. ayudan a recordar Oye, quién somos. y que platícanos un poquito de ese taller, o sea, cómo se conforma, cómo te pueden buscar también, ¿no? Si puedes dar ahí Y, los eh, informes, todo. y eh, les doy mi, mi WhatsApp para que me manden un mensaje. No, no contesto llamadas que no reconozco. Entonces, si me mandan un WhatsApp al +52, que es México, y mi teléfono es 55 25 63 44 39. Sí, lo apuntamos en los comentarios, ¿no? Ujú. Eh, Sí. y ya mandándome que tienen interés en entrar, pues ya entran los 21 días de autorrealización que ya estamos comenzando a introducir. Ujú. Lo que pasa es, como decíamos antes, Adelita, este es un momento único, histórico, de miles y millones de años que no ha sucedido este momento histórico. Este momento histórico es el predicho desde hace milenios por las culturas ancestrales. Y se ha dicho también, la humanidad se ha preguntado en tiempos anteriores, ¿es ahora el momento predicho? ¿Es ahora el momento predicho? Y bueno, los ciclos de grandes a pequeñitos apuntan a que ya es ahora, y los mayas ya nos dijeron 2012, ¿sí? Ok. Y en el 2012 iba a ser el final de ese calendario, iba a empezar otro. Sin Ujú. embargo, son ciclos tan enormes que no es como un amanecer de la noche a la mañana, ¿sí? Ujú. Que tarda unos minutos. Ujú. Ujú. Es un amanecer cósmico que puede tardar cientos de años. Órale. Pero las acomodaciones planetarias, y ahorita estábamos hablando de Plutón, Ujú. de estos planetitas cercanos al Sol que están activando a Plutón ahorita. Pero Ujú. Plutón además está en contacto con Urano, cuyo inicio Que es fue impredecible, ¿no? exacto. Urano es el impredecible, es el liberador, es el planeta de la iluminación, ¿sí? Es Sí. el planeta que te da insights. Ujú. Los insights vienen y se van. Es la autorrealización Ujú. Ujú. que viene y se va. Me di cuenta Ujú. de que me di cuenta. Se va tan Ajá. rápido que a veces no lo agarramos. Es como un rayo. Sí, sí, sí. Y con Plutón son iluminaciones profundas, Profundas. realizaciones muy, muy profundas. Y Ujú. además, Urano y Plutón están en contacto con Neptuno y con Saturno. Y estos dos van a entrar al 0 grados de Aries, que es el principio del zodiaco,
que empieza Aries, Tauro, ¿sí? Cero Ujú. grados de Aries es el eje mundial e implica inicios, implica un nacimiento, Ok, implica el potencial absoluto de qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Tú plantéatelo, tienes la posibilidad de poder desarrollar el potencial que tú quieras. La vida nos está diciendo eso ahorita en el lenguaje cósmico, Adelita. oye, y esto me remite mucho a también a esta, a esta cosa de que decías, ¿no? De voy a pensar positivamente y voy a pensar positivamente para que esta ley de la manifestación, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con eso en esta como nueva etapa de integración y todo es, y que lo he aprendido mucho contigo, que la diferencia de estar como queriendo manifestar desde un lugar que no es, ¿no? En realidad es, más bien es un proceso de integración personal para vibrar alto. Y entonces justamente el universo, o sea, es decir, te conectas con la realidad de una manera mucho más profunda entre más integrada estás. Y Es entonces la realidad te sucede, o exacto, sea, la realidad se espejea de acuerdo a lo que tú eres, cómo estás vibrando, exacto. no lo que estás pidiendo, porque cada vez que pides, pides en carencia, ¿no? Porque pides al Es, final de cuentas, ¿no? es Entonces, yo creo que este es un cambio en ese sentido, un cambio de conciencia en ese sentido también, ¿no? exactamente, es nuestra frecuencia, es nuestra vibración Sí, lo que atrae, ¿sí? sí, No atraes lo que pides, atraes lo que eres. lo que eres, exactamente, ¿no? Claro, entonces siempre, siempre la chamba, el trabajo es hacia el interior, Exacto. siempre, Igual ¿no? la paz, Igual la paz. programa, ¿sí? Sí, la Entonces, paz es un proceso, no es una aspiración, es un principio y un proceso continuo, ¿sí? Y ¿no? que empieza con el interior. Y que empieza con el interior, por supuesto, y hay una proyección al exterior. Claro, hay muchos niveles, ¿no? La construcción de paz social, la construcción, o sea, pero yo creo, y eso es algo que para mí es fundamental, es que tú, o sea, no se puede construir paz al exterior si no hay una construcción de paz al interior, ¿Sí? un Podemos, cultivo de la paz, ¿no? podemos tener técnicas de resolución de conflictos entre parejas, Ujú. entre miembros de una comunidad, etcétera, para que haya entendimiento, ¿no? Sí, Y hay técnicas de resolución de conflictos para poder generar paz en la familia, paz en un matrimonio, paz en un grupo, en una comunidad. Y son terapéuticas y tienen sí, que claro. ver también con escuchar a cada uno de los miembros, no callarlos, no suprimirlos, Sí, ¿no? escuchar, porque todas las reacciones inconscientes, si las suprimimos, van a volver a salir. Sí, totalmente. Y de Como Olla hecho, Express, ¿no? Luego estamos como Olla Express. eso es Plutón, eso es Ese es Plutón. Plutón. ¿Sí? Plutón es el volcán que hace erupción. ¿Cómo lo detienes? Sí, ¿Cómo lo imposible. detienes? Hace erupción y después eventualmente fertiliza toda la tierra alrededor para que salgan nuevos nacimientos de vida. Eso Ujú. es Plutón. Ayuda a eliminar donde hay tensión, donde ya no se puede ir más allá y vuelve un renacer como un ave fénix. Entonces, ese renacer que implica Plutón, muerte y renacimiento, de estructuras sociales, de estructuras de personalidad, de estructuras políticas, económicas, como vemos que todo está brotando, Mm. ¿sí? Porque antes de terminar, cuando se terminan ciclos, cualquier ciclo,
sale la energía que está desvirtuada para que ya no se propague para el ciclo siguiente. Mm. Eso es lo natural. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos aprendido a hacer? Apagar, suprimir Sí, y no verlo, entenderlo, abrazarlo y ayudarlo a transmutarse, a desvanecerse para los nuevos nacimientos. claro, claro, sí. Entonces, tanto Plutón, que está hablando de muerte y renacimiento, como Neptuno y Saturno, a 0 grados de Aries, con Urano, están esos tres planetitas durante 4 años, Adelita. Durante 4 años, o Y sea, eso nunca había nunca. sucedido estando Neptuno a 0 grados de Aries y Neptuno como la punta de lanza. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa para estos 4 años? Ajá, eso ¿Estos 4 años te refieres a que está empezando y de aquí a dentro de 4 años? está empezando ese ciclo, pero son ciclos mayores, está hablando de esos ciclos mayores que están Ujú. terminando y que están comenzando. Bien. Ok. Ujú. Ujú. Em, Digo, podría hablar de aspectos técnicos que tardan un tiempo en explicar, pero el fundamento es que ahorita estamos teniendo la oportunidad única de vidas enteras, ¿sí? Estas personas que estamos vivas en la tierra es para honrar a cada una de las personas de veras que vivimos aquí, porque como decíamos, en un momento tan complejo, donde hay tanto que está surgiendo a la superficie, que antes se mantenía apagadito, suprimido, y más o menos había un orden social, un orden familiar, más o menos ahí controlando las cosas. Ujú. Ahorita, ahorita todo está saliendo porque es importante saber cómo transmutarlo y, y porque viene un renacimiento maravilloso, Es un que cambio de es estructuras, ¿no? También, totalmente si está Saturno ahí involucrado, habla de un cambio de las estructuras. estructuras. Saturno con Neptuno es algo así. Saturno son estructuras, es la forma, es, eh, es la, lo estable, ¿sí? Ujú. Y Neptuno es la energía más elevada, es de Ujú. una vibración muy alta, es semejante al amor incondicional, es la energía más espiritual, más amorosa. Cuando no alcanzamos a vibrar en esa energía, vemos confuso, vemos nublado, vemos como si hubiera algo que no nos deja ver. Ujú. Entonces, Saturno, que es estructura, y Neptuno es como una elevación de las estructuras de personalidad, sociales, etcétera, Ujú. hacia la vibración más elevada para poder conectar con nuestro potencial más elevado, con nuestra esencia más pura, que es la vibración más elevada, ¿sí? Entonces tienen que caer las estructuras viejas que tenían un cierto orden que se mantenía ahí. Y entonces estamos tratando de equilibrar por todos lados, estamos como un equilibrista. No, y hay una búsqueda profunda. Yo veo a muchísimas personas, ¿no? Como en esta búsqueda de significado, pues al final es eso, ¿no? Sí, Es la búsqueda del nuevo reacomodo, digamos, hacia nosotros mismos, sí, es ¿no? quizás la Como una búsqueda conciencia diferente. socrática, ¿quién soy? ¿De dónde Exacto. vengo? ¿A dónde voy? Sí, totalmente. Ajá.
Ay, Gildy, pues padrísimo. Oye, pues ahora sí que para ir terminando, porque yo Sí, me podría seguir ya las nos horas y las acabamos, horas, ya ni sé cuánto llevamos, no pero sé. pues me gustaría pues justo que como que dieras un mensaje, ¿no? A nuestra audiencia sobre qué paz es posible desde cómo ves tú la realidad, qué paz es posible para cada uno de nosotros y pues también en colectivo, qué podemos hacer. ¿Qué paz es posible? Depende de qué paz quieres tener, ¿sí? Porque si no estamos abiertos a tener paz, si no estamos abiertos a encontrarnos a nosotros mismos, hacer un trabajo, entre comillas, interno, que no tiene que ser complicado. La psicología freudiana, incluso la junguiana, podía meterse en recovecos y tardar demasiados años en salir. Ahorita es mucho más fácil porque la energía lo está permitiendo. Mm, Entonces, la energía astrológicamente como está ahorita, ¿qué pasa es posible? Infinito potencial de paz, de creación, de amor, de lo que tu alma desea, que tu alma ha añorado durante eones, eso es posible. Estando conscientes de eso, podemos centrarnos, alinearnos y hacer el trabajo de autoobservación sin juicio para poder estar en paz. ujú. Y ya estando en paz, la experiencia de la vida ya no se vuelve pesada, ya se vuelve como ligerita, como un juego, como una experiencia, como fue intencionada desde el principio, ¿sí? Desde el principio, cuando fuimos creados en mi canal de YouTube, Expansión de Luz 2012, el, el video que abre el canal es ¿quién eres? ¿Qué eres? Mm, Y ahí hablamos sobre cómo fue el origen, ¿sí? ¿Cómo sí, fuimos creados? En 2 minutos, sí, sí. pero es posible poder penetrar tan hondo como llegar a nuestra pureza esencial de lo que somos realmente. Ay, pues muchísimas gracias, Gildy. Muchas gracias bueno, pues por haber accedido a esta entrevista. Al contrario, mil gracias Este, a ti, y, Adelita, por y darnos la oportunidad a todos los que estamos hablando sobre paz. Gracias a ti que, que estás haciendo estas entrevistas, este trabajo social importantísimo. Yo lo hago a nivel terapéutico, tú lo haces a nivel social y a nivel terapéutico también. Y en todos los ámbitos es importante tener esa conciencia, ¿sí? De paz y conectar con ella. Y claro, entonces el salto cuántico, nuestros mayores anhelos como individuos y como humanidad son posibles. son posibles. Pues muchas gracias, mi Gildy, y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Como siempre, pues bueno, les pido que compartan este material. Yo creo que es muy importante, así como todas, es que para mí es muy importante todas las perspectivas que tienen que ver con la paz, ¿no? Porque pues eso nos posibilita en nuestras propias búsquedas. Entonces, pues ahora sí que qué paz es posible y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya puse.